palabras iniciales tienen que ser de reproche a esta presidencia. No ha llamado al orden a la portavoz, señora Vehí. Señoría, un segundo, por favor. Vamos a ver. El tema de la señora Vehí ya ha quedado expuesto por su portavoz y con la presidencia, además, no se debate. Cíñase, por favor, al punto que tiene usted encomendado. Gracias. Con el debido respeto, está usted equivocado. Los discursos en sede parlamentaria se dirigen siempre al presidente, no a la Cámara. Segundo reproche. No ha llamado la cuestión al portavoz de Podemos, que ha hecho aquí una digresión disparatada. Señoría, en segundo lugar, y como marca el reglamento por segunda vez, le pido, por favor, que se ciña a lo que tiene usted que transmitir a la Cámara. Señoría, el señor portavoz de Podemos no ha mencionado a ningún partido político de esta Cámara y se lo puedo remitir yo al diario de sesiones. Y, por cierto, ya que hablamos de terrorismo, antes de finalizar, no me gustaría dejar de señalar lo curioso y peligroso que me resulta que siempre que se habla aquí sobre terrorismo, y creo que los diversos debates que se están dando en torno a esta ley lo demuestran, hablemos sobre organizaciones ya extintas, como puede ser ETA, o hablemos sobre el terrorismo yihadista. Pero se nos olvide hablar del que ya es hoy una de las principales amenazas terroristas en el conjunto de los países occidentales del mundo, el terrorismo de ultraderecha. Mismos patrones y mismo veneno, sí, que se está aquí intentando ahora inocular por la extrema derecha a nuestro pueblo. Por lo que supongo que esa debe ser la razón por la que se prefiere no hablar de este tipo de terrorismo en este Congreso. Porque si alguna vez lo hacemos con seriedad, con rigor y con detalle, resultará muy fácil concluir que si en esta Cámara hay actualmente un partido político que, por su ideario, por su práctica política y por su discurso, pudiera ser el germen de un futuro atentado terrorista en nuestro país, ese es precisamente el grupo que ahora se subirá aquí a enseñar fotos de víctimas y a llamar terroristas a los demás. Ese y solo ese. Muchas gracias. Así que, por favor, cíñase al tema que usted tiene que tratar. Bueno, ¿de acuerdo? Muchas gracias. De acuerdo. Bien. Aquí aplauden, en otras localidades, con ocasión de comicios electorales, tiran tuercas. Bien. Entrando en el fondo de la intervención, que va a ser muy breve porque se trata de una transposición de una directiva sobre la que ha habido una cierta paz en los debates, tanto en la ponencia como en la comisión, y se aprueba el dictamen sin grandes oposiciones por parte de ningún grupo. Esto produce perplejidad, pero después de oír las intervenciones de los portavoces de tales partidos, no tanto, porque aquí, parece que se equivocan de objeto de la directiva. La directiva es relativa, en definitiva, a la adopción de medidas ordenadas a la persecución de delitos de terrorismo y otros delitos graves. Entonces, no sé, es que ¿ustedes creen que no es posible que haya delitos de terrorismo, delitos graves en vuelos nacionales? ¿Esto a qué se debe? ¿Cuál es el fundamento de esta excepción? En los vuelos nacionales no puede haber delitos de terrorismo ni delitos graves. En los internacionales sí. Bueno, si alguien me da una explicación de esto que tenga un mínimo de rigor, se la agradeceré. En definitiva, no tenemos gran cosa que decir sobre esta transposición. Sí creo que merece la pena que insistamos después de las intervenciones de algunos grupos. Me refiero a la señora Carballo, que yo, le felicito porque habla usted muy bien español, pero le sirve a usted de poco porque dice usted bastantes disparates, todos los que puede por segundo, de modo que no sé si tiene gran utilidad. La señora Carballo ha tenido una intervención completamente desatinada. Ha llegado a decir que en España se persigue la libertad de expresión por los juzgados.
No sé, esto es una cosa un poco extraña, no sé. Yo no conozco a jueces que estén dedicados a ir persiguiendo la libertad de expresión de nadie, ¿eh? Los serán los que conoce ella, pero de nuevo me gustaría saber quiénes son. Supongo que si lo hacen, pues habrán sido debidamente sancionados y si no, que los denuncie, ¿eh? En el Estado español, la libertad de expresión está secuestrada en los juzgados. Su calidad democrática ha quedado muchísimas veces en entredicho. Sí, pero desde la televisión que pueden ver todos los españoles en su casa, sí es perfectamente visible. En el Congreso no está permitido ningún tipo de pancarta ni expresiones de ese tipo. Por lo tanto, retire ese cartel. Vale, es mi libertad de expresión, de hecho ya ocurrió. Sí, pero también yo tengo que cumplir el reglamento y no está en otras permitido ese tipo de comisiones también ya ocurrió lo mismo en otras comisiones. No llevo ningún cartel, esto es mi agenda, no llevo ninguna camiseta, ningún flyer, ninguna pancarta, y es mi agenda y es mi libertad de expresión. Si lo retira, podremos continuar. Muchas gracias. Sí, lo retiro. Es lo mismo que decir, yo creo que lo peor es peor Tiene la palabra decir, para seguir con el punto del orden del día. Es peor que decir, váyase usted, señor ya está, ministro. Tiene la palabra para seguir con el orden del día. Muchas gracias. Vale, y además ha dicho cosas verdaderamente sorprendentes, como que, en definitiva, la persecución de los delitos no podía suponer la represión o la limitación de derechos individuales. Pero bueno, vamos a ver, pero esta señora, yo francamente, es que no sé si viene, francamente no sé si viene de Brasil o del planeta Marte, porque es que claro, no se entiende nada, pero vamos a ver, los delitos, si lo son, se persiguen con arreglo a las leyes penales que los castigan. Y las leyes penales, cuando se aplican ordinariamente, llevan consigo la limitación de derechos, claro. Una limitación, la más severa, es la privación de libertad mediante la imposición de una pena. Entonces, ¿de qué se sorprende? ¿De qué se sorprende? ¿Sí? En cuanto al portavoz de Podemos, y concluyo, se ha referido al terrorismo de ultraderecha. Nosotros condenamos todos los actos terroristas, ¿eh? La directiva no distingue. Él se ha empeñado aquí en distinguir entre el terrorismo yihadista, el terrorismo, no sé cómo lo ha calificado, qué filiación, el de ultraderecha. Nosotros condenamos todos. La directiva persigue todos. O es una norma que trata de facilitar la persecución y la represión de todos los delitos de terrorismo y delitos graves en general. Entonces, francamente, esta intervención no entiendo qué relación guarda con este proyecto de ley, y si lo que ha pretendido es, pues no lo sé, el establecer una discriminación cualitativa entre terrorismos, pues él sabrá lo que hace. Tampoco me sorprende mucho. He concluido. Gracias. Muchas gracias. Por el grupo... Un terrorismo que en los últimos años no ha dejado matanzas tan atroces como la realizada en 2011 por Anders Breivik en Oslo contra jóvenes de las Juventudes Socialistas del partido en Noruega. 77 muertos. La masacre de 2019 en una mezquita de la ciudad de Christchurch en Nueva Zelanda. 51 muertos. La matanza del Paso. Ataque contra ciudadanos hispanos que dejó 22 muertos, o el ataque contra población extranjera en febrero de este mismo año en la ciudad alemana de Hanau, que dejó más de una decena de crueles asesinatos. Matanzas todas ellas en las cuales se observan siempre unos mismos patrones previos: el odio, la deshumanización y la criminalización por parte de la extrema derecha contra determinados colectivos que, tras ser señalados como una amenaza para nuestra sociedad, finalmente acaban siendo víctimas y otros muchos de estos y otros muchos ataques violentos. Mismos patrones y mismo veneno, sí, que se está aquí intentando ahora inocular por la extrema derecha a nuestro pueblo. Por lo que supongo que esa debe ser la razón por la que se prefiere no hablar de este tipo de terrorismo en este Congreso. Porque si alguna vez lo hacemos con seriedad, con rigor y con detalle, resultará muy fácil concluir que si en esta Cámara hay actualmente un partido político que, por su ideario, por su práctica política y por su discurso, pudiera ser el germen de un futuro atentado terrorista en nuestro país, ese es precisamente el grupo que ahora se subirá aquí a enseñar fotos de víctimas y a llamar terroristas a los demás. Ese y solo ese. Muchas gracias. Señorías,
Señor Sánchez del Real. ¿En base a qué artículo, por favor? 3.1. ¿Y en referencia a qué en concreto, por favor? De la diputada Míriam Nogueras, que ha hecho aquí referencia, ha hecho un llamamiento a la libertad de presos políticos, que es una expresión inaceptable y que un poder legislativo no puede permitir por suponer un grave ataque a nuestro poder judicial. Y en segundo lugar, porque más allá de una breve salutación, que todo el mundo puede entender, en un idioma cooficial en alguna región de este país, ha tenido en su intervención varios pasajes en catalán sin que nadie haya llamado al orden. Y le ruego que en el futuro, cuando usted presida, cuando lo haga cualquier otro miembro de la mesa, llame al orden a cualquier diputado que no se exprese en la lengua nacional que está recogida en nuestra Constitución como una única lengua válida en esta Cámara. Muchas gracias. Muy bien, gracias.